Es la mañana del 27 de noviembre de 1995. Tras un fin de semana tranquilo, empieza una nueva semana laboral en Dorking, Inglaterra. Los niños y jóvenes suben a sus autobuses escolares. Probablemente, la mañana sea siempre el momento más tranquilo para la empresa de taxis de la zona. A esa hora tan temprana, casi nadie quiere ir a ningún sitio. Aún así, llega una llamada de una chica. Quiere que la lleven al centro de la ciudad. Desde allí, más tarde cogerá otro taxi que la lleve a Box Hill. El taxista, aún hoy, se acuerda de cómo estaba allí la chica, con su jersey rojo y su bolsa de tela llena de cassettes, en medio del camino. Cuando mira por el retrovisor, ella no se ha movido ni un ápice. El taxista es el último que verá a esta chica. En el pequeño pueblo de Betchworth, cerca de Dorking, hay una acogedora casita de campo inglesa. Este lugar es idílico y parece sacado de una película. En esta casita vive la familia Wilson, una típica familia de clase media. Los Wilson trabajan los dos como profesores, llevan años felizmente casados y tienen dos hijas, Jenny, de 13 años, y Ruth, de 16. Las dos hermanas comparten habitación y son uña y carne. Ruth, de 16 años, está ahora mismo en plena preparación para sus exámenes finales. No es precisamente una de las más populares del instituto, pero tiene un buen grupo de amigos y también cae bien a sus profesores. Sueña con estudiar arqueología cuando termine el bachillerato. La joven de 16 años trabaja con determinación para conseguirlo, gracias a sus buenas notas. Para conocer un poco mejor a Ruth, lo mejor es echar un vistazo al último fin de semana de noviembre de 1995. Porque ese fin de semana, casi nada hacía presagiar que Ruth desaparecería de forma misteriosa ya el lunes. Al contrario, el último fin de semana de noviembre de 1995 es totalmente típico de Ruth. El sábado, trabaja unas horas en su empleo temporal. Además del colegio, se gana un dinero extra en una tienda de música en Dorking. Después del trabajo, queda con su mejor amigo, William. Ruth y William incluso fueron pareja en su día, pero se dieron cuenta de que entre ellos dos simplemente encajan mejor como amigos. Cuando Ruth termina su turno en la tienda de música, tienen quedado para cenar. También se une a ellos un amigo común llamado Neil. Al final de la cena, Ruth se hace generosamente cargo de la cuenta. Comenta de pasada que los chicos tendrían algo con lo que poder recordarla. Esta frase se convertirá más adelante en una pieza clave del misterio en torno a Ruth. El domingo, Ruth se dirige a la iglesia para ir al ensayo. Y es que toca la campana de mano, algo que no es tan fácil como quizá te imagines. Al menos, no si quieres que suene bien al final. En la iglesia, de vez en cuando echa una mano con el órgano y forma parte del coro. Después del ensayo, Ruth va a un club juvenil en Dorking. Por la noche, vuelve a quedar con William. Esta vez en casa de él, para cenar con su familia. Porque la relación con los padres de William sigue siendo muy cordial. Esa noche, la madre de William incluso tiene una sorpresa para Ruth. Ha revisado su armario y ha reunido algunas prendas viejas que podrían gustarle a Ruth. Cuando Ruth llega a casa con una bolsa enorme de ropa, está de muy buen humor. Ella y su hermana Jenny se lanzan enseguida a por las nuevas prendas de segunda mano y se las prueban juntas. Con algunas combinaciones de ropa, casi no pueden contenerse de la risa. Y más aún cuando empiezan a saquear también el armario de su propia madre. Es simplemente una velada preciosa y divertida para las dos hermanas. Pero también será la última que pasen juntas. La mañana del 27 de noviembre de 1995 es bastante agitada en casa de los Wilson. El señor Wilson tiene una cita importante ese lunes por la mañana. Le toca una inspección de la autoridad educativa. Solo ve a Ruth un momento. Ella está holgazaneando y escuchando música en su Walkman.
Él solo le dice 2 frases breves, o más bien le habla. «Quítate de en medio, tengo prisa». El señor Wilson sigue arrepintiéndose de esas palabras hasta hoy, porque son las últimas que le dirá jamás a su hija. Jenny y Ruth suelen ir juntas en autobús al colegio todas las mañanas. Pero justo cuando Jenny ya está a punto de salir por la puerta, Ruth le dice en el último momento que no va a ir con ella. Jenny está molesta, pero no le sorprende demasiado. Ruth está a punto de terminar el instituto. A veces se salta las clases de asignaturas menos importantes para dedicar ese tiempo a repasar en casa, concentrada, las cosas que son más relevantes para los exámenes. El instituto también ofrece algunas horas libres extra en el horario. Es muy posible que Ruth tenga alguna esa mañana, aunque Jenny cree que su hermana podría habérselo dicho antes. Se despide rápidamente y se pone en marcha. Ruth se queda sola en casa. Por la mañana, vuelve a ponerse en contacto con otra persona, con William. Este se pasa por allí y le ofrece llevarla más tarde en coche al instituto. Pero Ruth lo rechaza, tiene otros planes esa mañana. Llama a una empresa de taxis del pueblo de al lado y pide un coche. El taxi la lleva sobre las 11:30 horas al centro de Dorking, a la biblioteca. Allí, Ruth pasa unas horas. Quizás simplemente haya decidido tomarse un día para estudiar y hojear unos libros en la biblioteca. Sin embargo, tras pasar varias horas allí, no se va a casa, sino a una floristería llamada Thistles, donde encarga un ramo de flores. El ramo se lo tienen que entregar a su madre, pero no hasta 2 días después, el 29 de noviembre de 1995. De ninguna manera antes. Tras su visita a la floristería, Ruth vuelve a llamar a un taxi. En ese momento son unas 16:00. La recogen en la estación de Dorking. Cuando llamó, pidió que la llevaran a Box Hill. Box Hill es una colina desde la que se disfruta de unas vistas fantásticas del paisaje del condado de Surrey. Sobre todo en verano es un destino muy popular en la zona. Ahora, con el tiempo gris de noviembre, no tanto. Sin embargo, el trayecto termina un poco antes de lo previsto. Ruth le pide al taxista que la deje en un sendero ecuestre cerca del pub Hand in Hand, al pie de la montaña. Son más o menos las 16:15. Cuando el taxista da la vuelta, vuelve a mirar por el retrovisor. Ruth Wilson está ahí de pie, en medio del camino, y no da señales de querer irse a ningún sitio. Al igual que el señor Wilson, el taxista se echará la culpa más tarde. Al fin y al cabo, ha dejado a una chica de 16 años completamente sola en medio de la nada. Sin embargo, el taxista no podía saber que sería el último en ver a Ruth Wilson con certeza. A medida que el señor y la señora Wilson y Jenny van llegando a casa del colegio, Ruth no aparece. Al principio, nadie se preocupa demasiado. Además de su trabajo en la tienda de Moose Ruth, también hace de canguro a veces. Los Wilson piensan que quizá hoy también esté haciendo eso, y que simplemente se le haya olvidado avisar. El caso tiene lugar en 1995, una época en la que aún no todo el mundo tenía móvil. Pero cuanto más se hace de noche, más se preocupan los padres. Así que llaman a la policía. Esta se toma el caso muy en serio desde el principio y pone en marcha una gran operación de búsqueda. Pero es en vano. Los últimos días de noviembre pasan y Ruth Wilson sigue desaparecida. Las flores de Ruth llegan a casa de la señora Wilson el 29 de noviembre. Tal y como la chica de 16 años lo había organizado el día de su desaparición. No hay ninguna tarjeta adjunta. Por más que lo intentan, sus padres no se explican qué significa todo esto. Sufren mucho por la repentina desaparición de su hija, al igual que su hermana Jenny. Hasta su desaparición, había compartido habitación con Ruth. Ahora que de repente ya no está, Jenny apenas puede pegar ojo por las noches. No es hasta el 1 de diciembre cuando un miembro del equipo de búsqueda encuentra algo importante. Algo que aviva de inmediato los peores temores. En unos matorrales de Box Hill se encuentran 3 pequeñas notas. Parecen ser notas de despedida, dirigidas a sus padres, a su mejor amiga y a su mejor amigo, William.
Cerca de allí se encuentran envases vacíos de paracetamol y de vermú, un vino licoroso de alta graduación. No está claro si estas cosas también son de Ruth, pero la sospecha de que tal vez quisiera quitarse la vida está inevitablemente en el aire. Por otro lado, todo lo demás simplemente no encaja con esta teoría, sobre todo porque, por lo demás, no se encuentra ningún rastro de Ruth en Box Hill. Si estuviera por allí, habría que encontrarla, o al menos otros rastros suyos. La llave de su casa, una gorra, su cartera, cualquier cosa. Pero no hay ni rastro de nada de eso por ningún lado. Incluso su bolsa de tela azul con su Walkman y sus cassettes ha desaparecido. Y eso que seguro que la llevaba consigo. El taxista aún recordaba perfectamente ese detalle. Hasta hoy no ha aparecido ningún objeto personal de Ruth Wilson, y eso a pesar de que se ha buscado en una zona realmente muy amplia. En total, se peinaron unas 40 hectáreas alrededor de Box Hill. También participaron perros rastreadores y helicópteros. Y, además de numerosos equipos de rescate, mucha gente del círculo de amigos de Ruth que quiso ayudar de inmediato. Conocen bien la zona. La gente del colegio de Ruth solía quedar en Box Hill o ir allí juntos después de clase para pasar el rato. De ahí surge la teoría de que quizá Ruth también tuviera una cita allí el día de su desaparición. Sin embargo, a finales de noviembre ya hacía bastante frío y el tiempo ese día no acompañaba mucho. Además, ella no le había contado a nadie nada de sus planes. Nadie puede explicar el comportamiento de Ruth ni su desaparición. Cada día que pasa, la situación se vuelve más difícil para su familia. Por un lado, los Wilson, claro, quieren que sigan buscando a su hija, pero no quieren ser el centro de atención. Por ejemplo, les ofrecen participar en un concurso de televisión. En el programa, el público votaría qué pasos deberían dar los Wilson a continuación para encontrar a su hija. Los Wilson rechazan sin excepción propuestas como esta. Eligen con mucho cuidado a los periodistas con los que se sienten lo suficientemente cómodos como para hablar de su hija. Entre ellos está un hombre llamado Martin Bright. Él es en gran parte responsable de que el caso de Ruth pronto se vea bajo una luz completamente nueva. El señor y la señora Wilson solo quieren encontrar a su hija. Para eso, no deberían tener que exponer toda su vida privada ante los medios. Aún así, el periodista Bright se queda bastante desconcertado cuando, por casualidad, se entera de algo sorprendente. Escribe uno de los primeros artículos sobre la desaparición de Ruth. Para ello, incluso se reúne con sus padres en casa de los Wilson. Mucha de la información que se conoce sobre Ruth y sus últimos días proviene de su artículo. Bright se entera por casualidad de que la señora Wilson no es en realidad la madre biológica de Ruth y Jenny. Esa era una mujer llamada Nesta, que murió cuando Jenny aún era un bebé y Ruth una niña pequeña. Pero fuera o no su madre biológica, la señora Wilson fue una madre cariñosa para las dos. Aún así, a Martin Bright le molesta que le hayan ocultado esta información a pesar de la estrecha relación que tenía con los Wilson. Cuando quiere volver a producir un documental sobre el caso, se pone de nuevo en contacto con los Wilson, pero esta vez no quieren colaborar. En su lugar, Bright habla con amigos de Ruth, entre ellos William. William confirma que la madre biológica de Ruth ha fallecido. Le contó que, al parecer, su madre se había caído por las escaleras en casa y se había roto el cuello. William también cuenta que en casa de Ruth no todo era tan idílico como se había presentado al principio, sino que la chica de 16 años era bastante infeliz allí. Bueno, todos hemos sido adolescentes alguna vez. Yo diría que pasar por una etapa en la que todo lo de casa te parece una tontería no es nada raro a esa edad. Sin embargo, en este caso surge la pregunta de si eso podría tener algo que ver con la desaparición de Ruth. Pero lo que más preocupa a los periodistas que quieren investigar el caso es sobre todo lo de Nesta, la madre biológica de Jenny y Ruth. Consiguen ver el certificado de defunción, y ahí aparece algo totalmente diferente. Y es que Nesta se quitó la vida unos días antes de la Navidad de 1982. Ruth tenía 3 años y su hermana pequeña, Jenny, apenas unos meses.
No se sabe mucho sobre Nesta, solo que nació el 1 de mayo de 1948. Así que tenía poco más de 30 años cuando trajo al mundo a Ruth y a Jenny. Nesta también fue adoptada de pequeña. En 1976 se casó con el señor Wilson, el padre de sus hijas, y finalmente falleció el 10 de diciembre de 1982 en la casita de campo donde crecieron Ruth y Jenny. Apenas un año después de la muerte de Nesta, a finales de 1983, el señor Wilson se casó con la señora Wilson. Una amiga de Ruth, llamada Catherine, cuenta que la propia Ruth no supo la verdad sobre la muerte de su madre hasta poco antes de su desaparición. Y tampoco se lo contaron sus padres, sino que lo descubrió durante una visita a un archivo de registros civiles en Londres. Allí, al parecer, tuvo en sus manos el certificado de defunción de su madre, en el que, de repente, figuraba como causa de la muerte ahorcamiento. Y eso, como es comprensible, la afectó mucho. Ruth ha reflexionado a menudo sobre la supuesta caída por las escaleras. Se dice que incluso se preguntaba una y otra vez si tal vez había sido culpa suya, porque quizá había dejado juguetes tirados y su madre había tropezado con ellos y había fallecido. El hecho de que le hubieran ocultado las verdaderas circunstancias de la muerte de su madre durante todos esos años le supuso una gran carga en otoño de 1995. Cuando se les preguntó al respecto, los Wilson se pronunciaron de la siguiente manera. Su familia se siente profundamente herida por esta afirmación y no se identifica con esta visión de la infancia de Ruth. Ruth siempre supo de la muerte de su madre biológica, pero no conocía la causa exacta de la misma. Por desgracia, hoy sabemos que, antes de su desaparición, Ruth había descubierto las trágicas circunstancias de la muerte de su madre. Pero igual de triste es que decidiera no hablar de ello con ningún miembro de la familia ni cuestionarlo. No podemos comprobar nada de todo esto. Y creo que este es también un buen momento para parar un momento y preguntarnos si deberíamos comprobar algo así, o si deberíamos saberlo siquiera. Porque cuando se habla de crímenes reales, inevitablemente se habla también de las personas que hay detrás. A menudo eso es lo adecuado e incluso muy importante para los familiares de las víctimas. Pero, ¿hasta dónde se puede y se debe llegar con este tipo de información? Porque sí, puede ser que Ruth estuviera tan conmocionada por la revelación sobre la muerte de su madre que quisiera desaparecer ella misma. Pero también puede ser que todo eso no tenga nada que ver con su desaparición. Y entonces se habría sacado a relucir, de forma totalmente innecesaria, información bastante delicada de toda una familia que, precisamente, quería evitar eso mismo. Es un conflicto realmente complicado con el que me encuentro una y otra vez cuando investigo. El público, por una buena razón, no tiene derecho a conocer toda la información. En el caso de Ruth, la policía sí que estaba al tanto de todo. Los investigadores decidieron a propósito no hacer público el contexto familiar de los Wilson para que eso no influyera en las declaraciones de los testigos. En su lugar, optaron deliberadamente por la narrativa de la familia de clase media perfecta y una desaparición inexplicable. Lo que le preocupaba a Ruth en las últimas semanas antes de su desaparición no hace que el caso sea menos misterioso, porque, hasta hoy, sigue sin resolverse. Hay un total de 5 teorías que vamos a analizar a continuación. Número 1. Un accidente. Creo que eso lo podemos descartar rápidamente. En otoño, el suelo está mojado, y seguro que en sitios como Box Hill también resbaladizo. Aunque, claro, Box Hill tampoco es el Everest. Siempre puede pasar algo en cualquier sitio. Pero el hecho de que, tras un accidente, no se haya encontrado ningún cadáver en más de 30 años me lo hace parecer poco probable. Número 2. El secuestro. Esto ya es más complicado. Voy a relacionarlo directamente con la teoría del asesinato. El taxista dijo que Ruth se quedó allí parada cuando él se marchó, como si no quisiera que él viera a dónde se dirigía a continuación, o como si estuviera esperando a alguien allí. Sin duda, delante del pub también sería un buen punto de encuentro. Allí seguro que no se perderían de vista. Sin embargo, no hay pruebas de ello. Nadie dice haber visto a Ruth ese día acompañada de otra persona o en un coche.
Mucha gente coincide en que tiene que haber alguien que sepa qué le pasó a Ruth, entre ellos su mejor amigo William y las amigas de Ruth. Yo no descartaría esta teoría con tanta rotundidad como la del accidente, pero sí que me inclinaría más por otras posibilidades. Por ejemplo, el punto 3, el suicidio. Un tema complicado en todos los sentidos. Aunque a Ruth siempre le iba bien en el colegio, parece que el estrés de los estudios le afectó mucho. Al parecer, últimamente estaba muy preocupada por sus notas. No fue hasta después de su desaparición cuando sus padres se enteraron de que Ruth incluso les había ocultado su último boletín de notas. A esto hay que sumarle lo que le había afectado tanto la información sobre su madre biológica. No hay que olvidar que Ruth solo tenía 16 años, y eso es una carga enorme para cualquiera, pero sobre todo a esa edad. Por desgracia, eso también lo confirman los únicos objetos que se han encontrado tras la intensa búsqueda. La botella de alcohol con los envases de pastillas, así como las cartas a amigos y familiares. En los siguientes puntos hablaremos un poco más sobre Catherine, la amiga de Ruth. Es una de las pocas que considera probable esta teoría. Catherine también tiene una opinión clara sobre el ramo de flores que Ruth encargó para su madre. Está totalmente segura de que se trataba de un dedo corazón metafórico dirigido a la señora Wilson. Aparte de Catherine, sin embargo, parece que la mayoría de los amigos y familiares opinan que Ruth no quería quitarse la vida. Claro que nadie sabe lo que realmente pasa por la cabeza de los demás, pero como no podemos preguntárselo a Ruth, tendremos que creer en lo que dicen las personas de su entorno. Y ya solo queda la última incógnita. Ruth Wilson se ha ido por voluntad propia para empezar una nueva vida. Sé que esta teoría surge en casi todos los casos de personas desaparecidas y que con la misma frecuencia se descarta de inmediato. Sin embargo, en el caso de Ruth Wilson merece la pena analizarlo con más detalle. Por un lado, está lo obvio. Ruth tenía 16 años. Aunque tenía sus trabajos en la tienda de música y cuidando niños, con eso seguro que no se gana lo suficiente como para poder marcharse al extranjero y conseguir una nueva identidad sin más. Roxy, la amiga de Ruth, cuenta que la chica de 16 años no tenía carné de conducir y no sabía conducir. Al parecer, Ruth tampoco tenía pasaporte. Todo esto hace que sea difícil labrarse una nueva vida en otro lugar, aunque esa sea, de alguna manera, la idea más reconfortante de entre todos los posibles escenarios. Pero no es la menos probable. Y es que el 27 de noviembre de 1996 se produce un avistamiento casi inquietante a 2 millas de Box Hill. Es exactamente un año después de la desaparición de Ruth. Justo ese día, una joven entra en un kiosco cerca de Box Hill con una petición inusual. Quiere un ejemplar de cada uno de los periódicos locales. Parece inquieta. Cuando el dueño del kiosco tiene que decirle que uno de los periódicos ya se ha agotado, ella se pone muy nerviosa, lo que al dueño le resulta muy extraño. Sobre todo cuando se da cuenta de que esa persona le recuerda a alguien. Concretamente, a Ruth Wilson, que desapareció el año anterior. Tras su compra, la mujer vuelve a desaparecer y nunca más vuelve a aparecer por allí. Como era el primer aniversario de la desaparición de Ruth, ese día aparecieron varios artículos sobre ella en los periódicos locales. Así surge la teoría de que Ruth podría haber ido a informarse sobre el estado actual de la investigación de su propio caso de desaparición. El dueño del kiosco avisa inmediatamente a la policía y también facilita las grabaciones de sus cámaras de seguridad. La calidad no es precisamente buena, pero sí suficiente para dar esperanzas a los Wilson. Al principio no se creen que sea Ruth la que aparece en las imágenes, pero poco a poco van cambiando de opinión. Poco antes, el 6 de octubre de 1996, se dice que vieron a Ruth a las afueras de Londres. Además, una conocida llamada Louise dice que cree haber visto a Ruth el día de su desaparición o el día anterior. Llevaba una maleta azul y bajaba por Railgate Road, la calle principal entre Box Hill y su pueblo natal, Betchworth. Esa calle también lleva a la estación. Uno de los investigadores dice que hubo varios avistamientos en las semanas posteriores a la desaparición de Ruth, incluso por parte de personas que la conocían bien. Así que hay que tomarse estas pistas muy en serio. Un amigo llamado Ben cuenta que Ruth ya se había escapado de casa una vez y se había escondido en su casa.
Este suceso coincide con el momento en el que se supone que Ruth se enteró de las verdaderas circunstancias de la muerte de su madre. Y la amiga de Ruth, Catherine, cuenta que poco antes de que Ruth desapareciera, pasó algo importante. La familia de Catherine estaba a punto de mudarse a Sheffield. Tanto Catherine como Ruth estaban muy tristes por no poder verse más. Se dice que Ruth incluso le preguntó a su amiga si no podría simplemente irse con ella a Sheffield. Cuando interrogaron a Catherine 8 meses después de la desaparición de Ruth, los investigadores insistieron en mirar en su armario para ver si Catherine había escondido allí a su amiga Ruth. Ruth se quedaba a menudo a dormir en casa de Catherine, pero ella nunca se quedó ni una sola vez en casa de Ruth. Según cree, entre otras cosas, porque Ruth no se sentía a gusto allí. La última vez que Ruth durmió en casa de Catherine fue el 11 de noviembre. Su madre todavía recuerda que Ruth dijo entonces que ya no quería volver a casa. A la madre de Catherine le dio muy mal rollo en ese momento. Aún así, Catherine es de las que no creen que Ruth haya desaparecido. Es prácticamente la única que dice abiertamente que cree que Ruth sí que tenía la intención de quitarse la vida. Sin embargo, es raro que no haya ningún cadáver. En este escenario, Ruth podría haber dejado esas cosas a propósito en Box Hill para simularlo todo. A esa edad sería muy duro, pero no imposible. Quizás sea una combinación de teorías. Quizá Ruth realmente quería irse de casa, y quizá después pasó algo. Puede que hubiera alguien que le prometiera ayudarla a desaparecer, o un conocido con el que la chica de 16 años quería quedarse y del que no le había hablado a nadie. Como muestra la declaración de 2018, la policía sigue tomándose muy en serio posibilidades como estas. ¿Cuántas veces nos encontramos con casos en los que, por desgracia, se juzga muy rápido, a veces incluso de forma precipitada? Aquí parece que la policía incluso está evitando hacerlo. Quizá porque los investigadores ya tienen pistas que hacen más probable que se trate de un delito. En 2006, su padre le escribió una carta abierta a Ruth, 11 años después de su desaparición. Todavía tenemos los regalos que te compramos en Navidad de 1995. Están guardados a buen recaudo en un cajón, esperando a que vuelvas. Aunque supongo que tus gustos han cambiado tanto que probablemente te reirías de la música y la ropa. Aunque ahora la casa nos queda demasiado grande, desde que tu hermana Jenny se mudó, no nos atrevemos a cambiar de casa. Al fin y al cabo, es tu hogar. Tu desaparición sigue siendo un misterio. Eras segura de ti misma, independiente, y aparte de los típicos roces propios de la adolescencia, parecías tan feliz en casa. Te puedes imaginar lo asustados que estábamos y cómo te buscamos mes tras mes. Recorrí todo Londres con la esperanza de encontrarte. Nos preguntábamos si tenías algún secreto, pero tu agenda no revelaba nada. La policía descubrió que habías estado en Box Hill, pero no sé por qué. Hubo muchas pistas falsas. Cada vez se nos despertaban las esperanzas, solo para que luego se esfumaran de nuevo. Es una tortura. Incluso ahora sigo pasando por las paradas de autobús y me quedo mirando a la gente. ¿Podría ser esa joven? Tú ya tienes 27 años. ¿Tú? La carta tiene ya 20 años. Hoy, Ruth Wilson tendría ya 47 años. El caso sigue considerándose hoy en día, de forma explícita, como un caso de persona desaparecida. Hasta la fecha no se ha revelado qué es lo que dicen exactamente las 3 notas que Ruth dejó en Box Hill. La información de que podrían ser cartas de despedida proviene únicamente de los medios de comunicación. Me pregunto si el contenido de esas cartas se ha ocultado a propósito y si tal vez da pie a pensar que Ruth sigue viva. Y si aún se mantienen abiertas todas las demás teorías posibles, para mí eso implica que las cartas a sus familiares deben de haber estado redactadas de forma bastante abierta. Justo de tal manera que también permitan llegar a la conclusión de que Ruth ha empezado de nuevo en otro lugar. No dudéis en escribirme vuestras teorías e impresiones en los comentarios. O dejad un me gusta si os ha gustado el vídeo. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora a la que veáis el vídeo. Y espero que nos volvamos a ver en el próximo vídeo. Hasta entonces. Chao, chicos.